No soy pastora, no soy teóloga, solo soy madre, una madre que oró. Y cuando digo oró, no fue una de esas oraciones hermosas, llenas de palabras difíciles. Fue solo un susurro, en una frase. Dije: Dios, saca a mi hijo de ahí, por favor. Eso era todo lo que tenía. Esa prisión se había tragado a mi hijo, y ya no sabía qué esperar. Pero esa noche, mientras dormía, Dios actuó. El teléfono sonó a las 2:17 de la mañana. Y era él. Mamá, ya me dejan salir. Ni se preguntó cómo. Simplemente caí de rodillas. Porque cuando el cielo decide actuar, hasta lo imposible pierde fuerza. Y estoy aquí para contarles lo que experimenté. Porque hay oraciones que mueven cosas que ni siquiera podemos imaginar. Arrestaron a mi hijo a los 19 años. Lo vi frente a su casa como un monstruo. Eso me destrozó. Me culpé. Me rebelé. Pasé noches en vela preguntándome dónde me había equivocado, pero nada cambió. Él escribió cartas desde la cárcel diciendo que ya no veía salida. Yo me hice muerta por dentro. Hasta que un día, cansada, con la cara hinchada de tanto llorar, hice lo que no había hecho en años. Recé solo una frase. Sin rituales, sin ayunos, nada. Solo fe mezclada con desesperación. Esa misma noche, algo sucedió dentro de esa prisión. Algo que ni siquiera la justicia entiende. Pero yo entendí, era Dios y la vida de mi hijo nunca volvió a ser la misma. Yo tampoco. Mira hasta el final. Entenderás por qué nunca debes ignorar el poder de una oración sincera. No soy una mujer importante. Nunca lo fui. Me llamo Almerinda, tengo 67 años y nací y crecí en el campo de Bahía. Mika y Jovan, crié a mis hijos lo mejor que pude, y la vida nunca fue fácil para nosotros. Aprendimos a sonreír, incluso de pequeños, a levantarnos incluso con la sangre derramada por dentro y a confiar en Dios, incluso cuando todo gritaba lo contrario. Pero hay una cosa que he aprendido de la vida: cuando Dios quiere, lo hace, y cuando lo hace, nadie puede explicarlo. Soy prueba de ello. Esta historia que voy a contar, hijo mío, me acompaña cada día. Hay días que me despierto y todavía oigo su voz en el teléfono. Esa noche, recuerdo exactamente el número que apareció en la pantalla: 92-3172. Nunca lo he olvidado. Era la llamada de la prisión. Y no era para decir que había pasado algo malo, no. Era mi hijo diciendo: mamá, me voy a casa. Pero antes de llegar a esa parte, permítanme retroceder un poco, porque esta historia no empezó con una oración, empezó con un dolor que solo una madre comprende. Empezó el día que arrestaron a mi hijo Ann. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era marzo. El cielo estaba nublado y yo estaba planchando cuando llamaron a la puerta. Tres policías. Ni siquiera me dejaron preguntar nada. Entraron, lo registraron todo y se lo llevaron esposado, como si fuera un delincuente peligroso. Mi hijo, a quien llevaba en brazos, que tuvo asma hasta los 12 años, que lloraba porque le tenía miedo a la oscuridad, dijeron que estaba metido en líos, en el narcotráfico. No sabía qué creer. Lo vi distanciarse de mí en los últimos meses, juntarse con gente desconocida, estar demasiado callado, pero seguía pensando que era solo una etapa, como tantas otras. Solo que esa etapa venía con rejas y uniform beige, visitas programadas y registros vergonzosos. Recuerdo el olor a prisión la primera vez que fui a verlo. Es un olor que no desaparece. Una mezcla de sudor, moho, comida rancia y desesperación. Me miró con la mirada baja, avergonzado, y dijo: mamá, perdóname. Lloré, pero no lloré delante de él. No, esperé a poder salir y esconderme en un rincón para dejar salir el dolor. Y allí, sentada en el frío suelo del pasillo de la prisión, sentí que una parte de mí moría. En los meses siguientes, viví en piloto automático. Hacía las cosas solo por hacer. Le llevaba comida para la semana, le lavaba la ropa y recogía las cartas que enviaba. Y en esas cartas, mi hijo se ahogaba. Decía que estaba perdiendo la fe, que no veía salida,
que a veces pensaba en rendirse, y eso me destrozó, y yo ya no rezaba, y ya no tenía fuerzas. La verdad es que estaba cansada de rezar tanto y no ver ningún cambio. Me decía que quizá Dios nos había dado por perdidos, que mi hijo era solo un número más en el sistema, y que ninguna madre podía luchar contra el destino. Pero me equivoqué, y solo lo descubrí la noche en que, por primera vez en mucho tiempo, dije la oración más sencilla de mi vida. Pero antes de contarles lo que pasó esa noche, déjenme decirles por qué esta historia nunca me dejará olvidar. Porque lo cambió todo. Me enseñó que la fe no necesita ser ruidosa, que Dios no necesita un espectáculo para actuar, y que una madre, incluso cuando está débil, incluso cuando llora, lleva una fuerza en su pecho que ni siquiera sabe que tiene a hoy. Al mirar atrás, veo que esa prisión no fue el fin de mi hijo, fue el principio, y la clave de todo esto fue una frase pronunciada entre sollozos, una oración en el silencio de mi habitación, sin vela, sin iglesia, sin nadie alrededor, soy solo una dama, con la voz cansada y las manos marcadas por el tiempo. Pero llevo dentro de mí la certeza de que Dios me ha escuchado. Ann me ha escuchado, y cuando Él me escucha, las rejas no me sostienen, los muros no me impiden, y lo imposible se doblega, Ann, y por eso esta historia nunca me deja olvidarla, porque cada vez que vuelvo a dudar, cada vez que el miedo regresa, recuerdo, Ann, esa noche. Después de mi oración, mi hijo salió de la cárcel cuando escuchamos que arrestaron al hijo de nuestro vecino, o que el sobrino de alguien terminó en la cárcel. Nos conmovemos, nos entristecemos, pero aún así respiramos aliviados. No fue conmigo, pero cuando es nuestro. Ay, hijo mío, es como si el mundo entero se nos derrumbara. El suelo desaparece, la comida pierde su sabor, el sueño se vuelve extraño, y el silencio, el bendito silencio, empieza a gritar tan fuerte que casi nos volvemos locos al ver cómo la policía se llevaba a mi hijo. Fue como si me cortaran la vida. Quería gritar, detenerlo, hacer algo, pero me quedé quieta, atascada en una mezcla de vergüenza, miedo y un dolor tan profundo que ni siquiera sabía a dónde me dolía. Solo sé que me dolía por todas partes ese día. Cuando el coche patrulla dobló la esquina y se llevó a mi hijo, entré en casa como un fantasma. Me senté en el sofá, miré la pared y me quedé allí. Durante horas, Ann, creo que ni siquiera parpadeé. El ruido de la calle seguía afuera, a los coches que pasaban, la radio del vecino sonando, los niños jugando a la pelota, pero dentro de mí todo se había detenido. A la gente me preguntó después, ¿no sospechas que estaba jugando con lo equivocado? Claro que lo sospechaba. Las madres sienten, las madres notan, pero ¿sabes qué es esto? Criamos a nuestros hijos con tanto amor, con tanto esfuerzo, que cuando sus vidas empiezan a ir mal, preferimos engañarnos. Fingimos que no lo vimos, que es solo una etapa, que volverán a la normalidad. Vi a mi hijo alejarse. Sí, Lova cambió. Ya no me miraba a los ojos. Su habitación siempre estaba cerrada. Salía y volvía a deshoras, pero me aferraba a los recuerdos de cuando era pequeño, cuando me llamaba mi reina, cuando lloraba aferrado a mi falda, temeroso de los truenos, y entonces me decían, volverá a ser ese chico, pero no regresó. No, así, el dolor de ver a un niño en prisión no tiene nombre. No hay medicina ni abrazo que lo cure, porque no solo el niño está encarcelado, nosotros también estamos en prisión. Entramos en una especie de prisión invisible, hecha de culpa, impotencia y vergüenza. A la sociedad juzga, los vecinos susurran, incluso dentro de la iglesia, a veces nos miran con extrañeza. Escuché cosas como, sí, crías mal a alguien, esto es lo que pasa y eso me mataba un poquito más cada día. Pero peor que el juicio ajeno era mi propio silencio, el silencio dentro de casa. Las comidas cambiaban, su silla vacía me miraba fijamente, el plato que le gustaba estaba lleno, el sonido de su risa, e incluso cuando intentaba hacer las cosas cotidianas, sentía que vivía en otro mundo. Al recibir la llamada de la prisión para avisarme del día de la visita,
Fue como esperar una cirugía. Why entrar Ali, con todos esos registros, ese sonido de la puerta cerrándose tras de mí, me hizo sentir sucia e indefensa, como si yo también hubiera hecho algo malo. Y entonces, cuando aparecía del otro lado, con ese uniforme beige, el pelo repado, la mirada triste, se me rompía el corazón. Le apretaba la mano con fuerza, como si pudiera traerlo de vuelta a casa. Pero no pude. Había días en que salía de allí y vomitaba en la esquina. Era demasiado dolor para contenerlo, y había noches en que abrazaba su camisa, que había dejado en casa, y lloraba hasta quedarme dormida. El dolor de una madre que ve a su hijo en prisión es un dolor silencioso, pero resuena en el alma. Sonreímos en la calle, pero por dentro estamos en ruinas. Rezamos por dentro, incluso cuando decimos que ya no creemos. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Es recordar las promesas que le hicimos a Dios cuando nació. Dije al Señor: cuida a mi hijo, protege, haz que sea un buen hombre. Y luego, viéndolo en ese lugar, parecía que todo había sido en vano, pero no fue así, porque fue en ese dolor que me preparé para lo que vendría. Fue en ese silencio que Dios comenzó a obrar. Simplemente aún no lo sabía. Pensé que todo estaba perdido, que mi hijo era solo un número más, un caso más, pero Dios, Dios ya había oído mi gemido, aunque todavía no había orado, y por eso digo, el dolor de ver a un niño en prisión es un dolor que deja huella, nos desgarra el alma, pero también es un dolor que, si se pone en manos de Dios, puede convertirse en testimonio en hoy. Puedo mirar atrás y comprender el sufrimiento me destrozó por dentro, sí. Pero fue a partir de esos pedazos rotos que Dios comenzó a escribir el milagro que estaba por venir. Había pasado mucho tiempo, desde que había hablado con Dios en demasiado. Iba a la iglesia de vez en cuando, sentada al fondo, pero era como si mi fe se hubiera enfermado conmigo. Cantaba los himnos, pero ya no sentía nada. Era solo una costumbre, solo presencia. Mi corazón estaba endurecido, cansado de tanto pedir y no ver respuesta. Esa tarde estaba sola. El sol ya se había puesto, y solo oía el sonido del refrigerador y mi propia respiración. Me senté en la cama, con la misma ropa que había usado todo el día, el pelo revuelto y las manos temblorosas. Tomé una foto vieja de mi hijo. Tenía unos 7 años, con una sonrisa de dientes torcidos y una camisa manchada de pintura. Miré esa sonrisa y me pregunté, ¿dónde se perdió? Pero la verdadera pregunta era, ¿otra de me perdí? No planeé esa oración, simplemente salió como un desahogo, solo una frase: Dios, ya no sé qué hacer, pero si aún me oyes, saca a mi hijo de ahí. Eso fue todo, sin ayuno, sin predicación, sin alzar la mano, solo Dios, y ese dolor en el pecho. No sentí fuego, ni temblores, ni nada fuerte. Lo que sentí fue silencio. Un silencio diferente, como si algo se hubiera detenido a mi alrededor, como si el cielo, por un instante, me hubiera prestado atención. Cerré los ojos y lloré un llanto cansado, el llanto de una madre que lo había intentado todo a menos ceder. Y esa noche, sin saberlo, cedí, no a mí, a su manera. Después de ese día, la oración surgió de mí como un largo suspiro que había contenido durante años. No me erro de él. No encendí velas, no abrí la Biblia, simplemente me senté en el borde de la cama, mirando la pared blanca, y le hablé a Dios con el corazón abierto, una petición tan sencilla que casi no parecía una oración. Yo dije, por favor, Señor, haz algo. No sé qué más hacer, solo te pido que cuides de mi hijo, que lo traigas de vuelta a casa, que encuentre paz donde quiera que esté. Ni siquiera sabía si me escuchaba, o si esa vocecita que temblaba en la oscuridad haría alguna diferencia. Simplemente sabía que era mi única opción. Mientras hablaba, las lágrimas rodaban silenciosamente, sin vergüenza, como cuando lloramos en secreto, cuando nadie nos ve. Sentía una opresión en el pecho, el cuerpo cansado, el alma agotada, pero por primera vez
en mucho tiempo. Sentí un rayo de esperanza agitándose en mi interior. En ese momento, la oración no fue un ritual, fue un acto de entrega a un abrazo invisible que di a lo que parecía imposible. No pedí riquezas, ni gloria, ni nada grandioso. Solo pedí que mi hijo se salvara, que esa prisión no fuera su fin, que tuviera una segunda oportunidad. Y fue con esta sencilla oración, dicha entre lágrimas, que todo empezó a cambiar, porque cuando le hablamos a Dios desde el fondo de nuestro corazón, incluso sin palabras bonitas, Él escucha. Simplemente yo no sabía aún que esa noche, mientras yo dormía, Él ya estaba actuando. Después de esa sencilla oración, algo cambió en mi interior. No fue como un chasquido, ni como una luz en la habitación. Fue una paz silenciosa, una calma que invadió mi corazón. Aunque no entendía bien de dónde provenía, sentí en lo más profundo de mi alma que no estaba sola. Fue como si, por primera vez en meses, me hubieran quitado un gran peso del pecho. No podía explicarlo bien. Esta paz no era mía, era más grande que yo, más fuerte que el miedo y el dolor que cargaba. Era como si Dios se hubiera sentado a mi lado, tomándome de la mano, diciéndome: no te preocupes, yo me encargo. Pace la noche intentando comprender qué estaba pasando. Nunca fui de esas personas que sienten estas cosas. Mi corazón siempre estaba lleno de preocupaciones, de angustia. Pero esa vez, en medio de la oscuridad de la habitación, con la radio apagada y la casa en silencio, sentí esa certeza que solo la fe puede dar. Todo iba a estar bien. En ese momento, la oración dejó de ser solo palabras y se convirtió en una fuerza viva dentro de mí. Aunque estaba cansado, aunque tenía miedo, comencé a dormir sin la opresión que me asfixiaba. Era la primera vez que podía descansar de verdad desde que mi hijo entró en esa prisión. Y eso, para mí, ya era un milagro. No sabía qué iba a pasar, pero sentía que algo grande estaba sucediendo y que necesitaba confiar. Aunque no lo entendieran, estaba acostado, casi dormido, cuando sonó el teléfono. Era medianoche y era raro que alguien me llamara a esa hora. Mi corazón se aceleraba, la cabeza me daba vueltas y un escalofrío me recorrió la espalda. Descolgué el teléfono con manos temblorosas y al otro lado de la línea escuché una voz que jamás imaginé oír. En esa situación, Almerinda es de la cárcel. ¿Tu hijo va a salir? ¿Puedes venir a buscarlo, por un segundo? Pensé que lo había malinterpretado. Incluso quise volver a preguntar, pero no pude. La voz del otro lado repitió, con más firmeza, con más claridad: se va hoy, al amanecer. Lo liberarán. No sabía si reír, llorar o desmayarme. Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro y me incorporé en la cama, con el teléfono aún en la mano, mirando al techo. Mi hijo, mi niño, salía de la cárcel. Esa misma noche fui a buscar ropa, temblando por completo, como si estuviera viviendo un sueño del que no quería despertar. Intenté llamar a la comisaría, pero las líneas estaban ocupadas. No había más información, solo esa noticia que parecía un milagro. Al llegar a la prisión, vi las rejas abriéndose, las luces encendidas, a los hombres con uniformes oscuros. Y en medio de esa escena que también conocía, allí estaba él, mi hijo, vivo, libre. Sus ojos brillaban, sus pasos vacilantes, su sonrisa tímida. Me abrazó fuerte y lloré como nunca. Fue un abrazo que lo decía todo: perdón, esperanza, lucha y vida. Abracé a ese niño como si fuera la última vez, como si fuera el milagro que Dios me había prometido. De camino a casa, habló poco. Dijo que tenía mucho en qué pensar, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que quería empezar de cero. Simplemente lo escuché, con el corazón encogido de alegría y miedo, porque sabía que esta libertad era una oportunidad que debía aprovechar con todas sus fuerzas. Esa noche, mientras dormía a mi lado, di gracias a Dios en silencio. La sencilla oración que había hecho, la paz que sentía, todo se había hecho realidad. Mi hijo estaba allí, a mi lado, vivo y libre, pero también sabía que la lucha no había terminado.
La prisión no había sido solo una cárcel física, había sido un lugar dentro de él, un lugar donde necesitaba sanar, y yo estaba lista para estar a su lado en este nuevo viaje. Esa llamada, esa noticia inesperada, lo cambió todo. Cambió mi fe, mi esperanza y mi forma de ver la vida, porque al fin y al cabo, Dios actúa cuando menos lo esperamos, y de maneras que nadie puede explicar. Nunca olvidaré la voz de mi hijo esa noche. Era medianoche, y ya intentaba dormir cuando sonó el teléfono. Descolgué, esperando una llamada cualquiera, pero al otro lado llegó esa frase que me quebró y a la vez me llenó de esperanza. Mamá, ¿me voy de aquí ahora? Su voz era débil, temblorosa, llena de miedo y también de alivio. Era como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa simple llamada era todo lo que había estado esperando y rogando durante meses en ese momento. Todas las noches, sin dormir, todas las lágrimas silenciosas, todo el miedo que había cargado, parecieron haber valido la pena. Quise llorar, pero no pude. Solo oía esa voz que me decía que lo estaban liberando, que volvía a casa, que lo peor había pasado. Ann dijo que las cosas no habían sido fáciles dentro de la prisión, que se sentía asustado, solo, y que a veces pensaba que no podría afrontarlo, pero que en ese momento algo cambió. No fue solo la salida física, fue una nueva libertad que venía de dentro. Ann habló poco, pero con sinceridad. Dijo que quería empezar de cero, que quería hacer las cosas de otra manera, que extrañaba a su familia, a su madre y la paz. Y solo pude agradecerle con el corazón. Sembrado por estar ahí, vivo, hablándome, llamándome madre. En su voz temblaba porque sabía que su libertad no era solo un regalo, sino también una responsabilidad, una oportunidad de arreglar las cosas, de volver a intentarlo, de demostrar que su vida podía tomar un rumbo diferente. Intenté calmarlo, pero en el fondo era yo quien necesitaba consuelo, porque ese momento fue tan intenso, tan lleno de emociones, que no sabía si reír, llorar o rezar con más fuerza después de la llamada. Me quedé despierto durante horas, pensando en lo que vendría. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar junto a él, porque su libertad no era solo suya, era nuestra, también era mía. Y en ese momento, cuando pronunció esas sencillas palabras tan llenas de significado, comprendí que la fe, incluso la más pequeña, puede mover montañas, que una simple oración puede cambiar el destino. Podía oír su voz, incluso después de terminar la llamada. Y esa voz me dio la fuerza para seguir creyendo en Dios, en la vida y en mi hijo Ann. Después de esa llamada, mi mente no paraba de dar vueltas con preguntas, como ¿por qué había pasado en esa prisión para que mi hijo, a quien había visto encerrado como un criminal, fuera liberado tan rápida e inesperadamente? ¿Fue un milagro, un error, un favor? Necesitaba entenderlo. Al día siguiente, empecé a buscar respuestas, hablé con abogados, personas que conocían el sistema penitenciario e incluso con policías que conocía del barrio. Muchos con la cabeza y dijeron que esto era raro, casi imposible, sobre todo en el caso de mi hijo, que enfrentaba cargos graves. Pero nadie pudo explicar con exactitud por qué fue liberado repentinamente. Algunos dijeron que había colaborado con la investigación, otros que había sido indultado, y algunos más escépticos afirmaron que se trató de un error administrativo. Ann fue entonces, mientras hablaba con un ex guardia de prisión, un hombre que había trabajado allí durante años, que escuché algo que me puso la piel de gallina. Dijo que la noche en que liberaron a mi hijo, ocurrió algo inesperado en su celda. Según el hombre, durante el día, mi hijo conversaba profundamente con otros presos, e incluso con los guardias. Hablaba diferente, estaba tranquilo, parecía haber encontrado una paz que antes no tenía, y de repente, en ese lugar duro y violento, empezó a difundir palabras de esperanza y cambio. El guardia de la prisión dijo que mi hijo, incluso estando en prisión, se convirtió en una luz para quienes lo rodeaban.
ayudaba a los débiles, calmaba las peleas y rezaba en silencio en un rincón del patio. Y esto llamó la atención de todos, incluidos los directores de la prisión. Anne. Fue este comportamiento el que, según el carcelero, llevó a la dirección a recomendar la liberación anticipada, como señal de que mi hijo había cambiado y estaba listo para una segunda oportunidad. No sé si la justicia humana comprende lo que pasó. Solo sé que la justicia de Dios actuó en esa celda, porque una transformación tan rápida y profunda solo puede provenir de un milagro. A mi hijo salió de allí diferente. No solo porque se abrieron las puertas de la prisión, sino porque su corazón fue liberado primero. Ni eso, gente mía, es lo que nadie ve. A la verdadera libertad comienza cuando el alma encuentra la paz. Incluso en los lugares más oscuros hoy, al mirar atrás, agradezco cada lágrima, cada noche de angustia, porque fue en ese dolor que Dios moldeó a mi hijo para la vida que tiene hoy Ain, y sigo aquí, como madre, testificando que cuando Dios actúa, no solo abre puertas, transforma vidas. Tras la liberación de mi hijo, mi curiosidad me llevó a buscar más respuestas y más detalles sobre lo que realmente ocurrió allí. Así fue como conocí al señor Joe, uno de los guardias que trabajaba en la prisión durante ese periodo. Era un hombre corpulento, de pocas palabras, pero con una mirada que transmitía mucha experiencia y cierta bondad oculta. Al verme, comprendió lo que quería saber, y al cabo de un rato, empezó a contarme la historia que nadie más me había contado. Según él, mi hijo entró en prisión, asustado, callado y retraído. Era el típico joven extraviado, influenciado por la gente equivocada, y que pronto se convirtió en un nombre más de la lista. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar en el señor Joe. Notó que, a pesar de las dificultades, mi hijo no se dejaba vencer por la desesperación. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un significado distinto. No se quejaba de las condiciones, no se involucraba en peleas y, lo que más le llamó la atención, empezó a ayudar a otros presos. Era diferente a los demás, dijo el carcelero, no en fuerza, porque no la tenía, sino en corazón. El chico mostraba respeto y una calma que pocos tenían en su interior. Hubo un momento, dijo, en que una gran pelea estaba a punto de estallar en el patio de la prisión. Dos reclusos, viejos enemigos, estaban a punto de golpearse a golpes, cuando mi hijo intervino y les habló con voz firme pero tranquila, pidiéndoles que pararan. No usó la violencia, solo palabras, y algo cambió en el ambiente. Alidón, el señor Joe, se dio cuenta de que mi hijo realmente había cambiado, que dentro de ese cuerpo marcado por la prisión, había un alma que buscaba redención. Después de eso, se convirtió en un punto de paz para los demás presos. La gente empezó a respetarlo, a pedirle consejo y a buscar consuelo. Y el guardia de la prisión dijo que nunca había visto a nadie con una transformación tan rápida y auténtica en esa noche que se fue. Dijo John, sentí que fue más que una liberación, fue un renacimiento. Esta historia me dio fuerzas, me mostró que incluso en los lugares más oscuros, Dios puede sembrar luz, que lo imposible puede suceder. Cuando no dejamos de creer, a mi hijo salió de allí, no solo libre de los barrotes, sino libre de lo que lo retenía dentro. Y ese es el mensaje que llevo conmigo todos los días. Nunca subestimes el poder de la transformación. Incluso cuando todo parezca perdido. Cuando mi hijo regresó a casa, el cambio fue visible, pero también profundo. No solo se liberó de los barrotes de la prisión, fue como si una nueva vida hubiera comenzado en él. Esa prisión no lo había borrado todo, pero había dejado huellas que estaba dispuesto a cambiar. En los primeros días, noté que su mirada era diferente. Antes, había un cansancio, una tristeza, que su cuerpo no podía contener. Aún cargaba con un peso. Tenía una luz que no había visto en mucho tiempo. Era la luz de la esperanza, de la fe recuperada, de la voluntad de reconstruir. Regresó tranquilo, paciente,
con una humildad que nunca antes había visto. Parecía un hombre que entendía que la libertad no es solo salir de una celda, sino estar en paz consigo mismo. Sentí que, aunque estaba herido, comenzaba a sanar a mi hijo. Empezó a asistir a la iglesia conmigo, algo que antes no era habitual. Asistía a las reuniones, escuchaba los sermones y buscaba consejo. No era solo una visita, era un compromiso con una nueva vida. Dijo que allí encontró la fuerza para afrontar los fantasmas de su pasado. También vi que se volvió más responsable. Empezó a trabajar, a ayudar en casa, a cuidar de sus hermanos menores. Su actitud cambió. Quería hacer las cosas de otra manera, demostrar que podía ser un hombre valioso. Y con cada pequeño paso, sentí que mi fe crecía junto con él. Pero no les voy a mentir, la lucha fue dura. Hubo días en que la culpa me golpeaba con fuerza, en que el miedo a una recaída me hacía despertar en mitad de la noche. Tuve que aprender a ser fuerte por él, a creer cuando parecía difícil. La vida nos puso a prueba, pero lo que aprendimos juntos fue que el amor y la fe son más grandes que cualquier dificultad, y su transformación también inspiró a otros. Muchos en la comunidad que habían perdido la esperanza comenzaron a verlo como un ejemplo de superación. Mi hijo se convirtió en un motivo de orgullo, no porque no cometiera errores, sino porque tuvo el coraje de empezar de cero. En lo que cambió en él fue la certeza de que la vida puede tener una segunda oportunidad y que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Vi esto en su corazón y me hace agradecer cada día por no rendirme, por orar, por creer cuando parecía imposible. Hoy no es solo mi hijo libre, es un hombre que ha renacido en la fe, el amor y la esperanza. Y sé que esta es la mayor victoria que cualquier madre puede tener antes de que todo sucediera. Pensaba que la oración tenía que ser algo grandioso, a una oración llena de palabras difíciles, dicha en una iglesia llena, con voz firme y llena de fe. Pensaba que solo así Dios me escucharía, pero esa noche me enseñó que no es así. La oración puede ser lo más sencillo del mundo, y sin embargo puede tener un poder inmenso. Una oración sencilla, sin grandes artificios, fue una petición desde lo más profundo de mi corazón, sin preocuparme por palabras bonitas ni fórmulas correctas. Solo un Dios, por favor, saca a mi hijo de ahí. Y en ese momento, Dios escuchó. Dios actuó. Desde entonces, nunca he subestimado el poder de una oración dicha con sinceridad, con el corazón abierto, en el silencio del alma, incluso cuando nadie nos ve, porque la oración no necesita público ni aplausos. Necesita, ¿verdad? 6:6, con mis propios ojos, el milagro que una simple oración puede lograr. Vi a mi hijo liberado, no solo de las rejas, sino también del miedo, el dolor y la angustia. Vi a Dios mover montañas invisibles, abrir puertas cerradas y transformar vidas. Y lo más importante, aprendí que la oración es una conversación, un vínculo de amor entre nosotros y Dios. No importa la longitud de la palabra, sino la magnitud de la fe que la acompaña. Hoy rezo todos los días, no siempre con palabras perfectas, pero siempre con un corazón humilde y esperanzado, porque sé que Dios siempre escucha, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando creemos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y quiero que quien me escuche sepa esto, no tengan miedo de orar. No les dé vergüenza pedir ayuda. Oración más sencilla, dicha con fe, puede cambiar lo que parece imposible. Por eso nunca dejé de lado la oración. Es mi refugio, mi fuerza, mi abrazo invisible cuando el mundo pesa demasiado. Y si estás ahí, escuchando esta historia, recuerda que tú también puedes encontrar esta paz. Di tu oración, por sencilla, porque Dios escucha y responde. A menudo, cuando menos lo esperamos. Sí, pudiera dejarles solo una cosa. Sería la certeza de que la esperanza nunca muere, ni siquiera en los momentos más difíciles de la vida. Experimenté el dolor de ver a mi hijo encarcelado, la angustia de noches interminables, la sensación de que todo estaba perdido. Pero también experimenté
el milagro de una simple oración, dicha con el corazón abierto, que lo cambió todo. Quiero que sepas que no importa cuán grande sea tu dolor, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz que puede brillar para ti. Y esa luz puede comenzar con una palabra, un suspiro, una oración. Comprendí que Dios no es distante ni sordo. Él escucha cada lágrima, cada petición silenciosa, cada susurro de fe y actúa en el momento oportuno, aunque no lo entendamos. En cuando mi hijo salió de la cárcel esa noche, no fue el único que se liberó. Yo también, liberado del miedo, de la duda, de la desesperación. Y quiero que sientas esta libertad, que la encuentres, que la lleves en tu corazón. Ansí, estás pasando por un momento difícil, sintiéndote atrapado, solo o impotente. Quiero que sepas que la oración puede ser el comienzo de tu libertad. No tiene que ser una oración perfecta, llena de palabras hermosas. Puede ser simplemente una simple petición que salga de tu corazón. Y sobre todo, no dejes de creer en lo imposible, porque Dios hace lo que nosotros no podemos. Él transforma vidas, abre puertas, sana heridas y está a tu lado, incluso cuando todo parece estar en silencio. Soy prueba viviente de ello. Mi historia demuestra que nunca es tarde para un milagro, que una madre puede mover el cielo por un hijo, y que el amor y la fe son fuerzas más poderosas que cualquier prisión. Así que, si puedo darte un consejo, es este: confía, oran, esperan, y prepara tu corazón para la alegría que está por venir, porque Dios es fiel, y el milagro de tu vida puede estar más cerca de lo que crees.